desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia, nuestro querido programa, podcast, blog de historia universal con comedia. Estoy con el Dr. Stern. Yo soy Gon Curiel, soy comediante stand-up. Tengo el orgullo de conducir este programa y lo conduce conmigo el Dr. Stern, que está muy frustrado porque ya empecé el programa a pesar de que se trabó su aparatito. O sea, el celular. Sí. Y ahí tienes información crucial de la clase. Es que es mucha información, Doc. O sea, hicimos el episodio... Sí, es demasiado. De la semana pasada, o tal vez fue la antepasada, nunca sé si vamos a meter uno en medio. Pero bueno, repasamos como el origen de la historia, o más bien la historia como inicial de los judíos, todo lo que cubre el Antiguo Testamento, que es el ventaneando bíblico. Porque se nos quedó así dice, encantado de no, qué buenos chismes. ¡ay, qué bárbaro! Eso estuvo bien bueno. McCormick. Y entonces... Sí te sales. Y entonces dijimos, vamos a hacer mejor otro donde cubramos las de la historia moderna, pero nunca sabes qué va a pasar. Así que, Doc, sin prisa y con calma, porque la gente te disfruta. Y por esa razón me reclaman cuando yo digo, apúrale porque ya va a acabar el tiempo. La vez pasada dejamos correr el tiempo tranqui. Tampoco fue tanto, pero... Pero ya decidimos que vamos a hacer un ciclo de chismes bíblicos, porque de veras queremos así todo el nitty-gritty de la historia de David, de la historia de Moisés, de Noé, y bueno, y todo lo demás. Entonces, y demás para acá, y los profetas y todo. Entonces, el día de hoy, ¿dónde nos quedamos, Doc? ¿Qué siguió pasando con los judíos? Le pusimos una kipá a nuestro tótem, pero creo que desde allá más bien parece como gorrito de esos chinos antiguos. Como de Gilligan, ¿no? Como de Gilligan. Parece como de los chinos antiguos que es políticamente incorrecto ya, sí, ¿no? Sí. ¿Es así? ¿Ah, sí? Yo creo. Todos políticamente Todos, incorrectos. sí. Entonces, y apropiación cultural. Y por cualquier cosa que no nos acordemos, ya decidimos que nos va a ayudar a alguien para buscar esos datos. Saludemos a nuestra nueva compañera. Alexa, hola. Hola. Hello. Hoy. Ruichi. Konnichiwa. Ahoy. Alexa, ya párale. O sea, ya tampoco era para tanto, ¿no? O sea, no es la protagonista. Sí, bueno, pues, Adelante, doctor. Se va a acabar volviendo la protagonista con la máquina que los va a dominar. Adelante, doctor, por favor. Sí, todos así, Alex. Bueno. Saquen al Stern. Exacto, sí, ya sabe más Alex. Sí. Ok. Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Dónde vamos a retomar este interesantísimo hilo? Lo último que nos quedamos es al final del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías. En ese tiempo estaba Israel en un tiempo de prosperidad relativamente. Habían ya reconstruido su templo. Estaban en cierta forma bajo el dominio de Persia, porque toda la zona estaba dominada por Persia, pero Persia era muy benigna, digamos, con Israel. Ajá. A diferencia del anterior, Babilonia. Y entonces... florecieron, digamos, en ese periodo, y Malaquías dice lo que sigue ya es el Mesías. El profeta Daniel es bastante importante, es uno de los 4 profetas mayores. Daniel el travieso, así le decían ya. Sí, así le decían cuando era el niño, ya después es un profeta. Daniel el profeta. ¿no? Respeto. Como que de un día para llegaban otro. Daniel el travieso, ya soy profeta, por favor. Perdón, Daniel el profeta, adelante. Sí. Y entonces Daniel era un hebreo que se lo llevan cautivo a Babilonia junto con los hebreos. Y ahí hasta al final, cuando ya llegan los 70 años, él ora. Claro, Daniel es también para un episodio tiene muy buenas historias. Pero digamos que hace una oración así, Señor, pues ya pasaron los 70 años. El profeta Jeremías había dicho que iban a ser 70 años de cautiverio, ya están pasando. ¿Qué onda, regrésanos. ¿No? Y le da una respuesta a Dios a través de un ángel, esta vez, no directamente. Y le dice, Daniel, ya van a regresar a tu tierra. Y es lo que decían en el episodio anterior, a partir de la orden para reconstruir el templo, uno es de Ciro, son 70 semanas para el Mesías príncipe. Después de las 70 semanas, el Mesías será cortado, estará muerto y no tendrá nada, pero después va a tener un reino y no sé qué, ¿no? Ok. Y ahí ese es Daniel 9. En Daniel 2
todo esto lo digo porque esto es un relato profético de la historia que sigue interpretada, digamos, espiritualmente o místicamente, más allá de los hechos, sino cuál es el sentido. Uh-huh. Tratando de ser muy rápidos, el rey Nabucodonosor tiene un sueño en donde ve una estatua con 4 materiales: la cabeza de un material, el pecho de otro, el abdomen nalgas, dilo, de las otro, nalgas. el abdomen de otro, Ok. y las piernas de otro. Y cada uno era oro, plata, Plátano. bronce y Oro, plata, no, plátano. plata no era aquí, sino era bronce. Y en las piernas hierro. Ok. Entonces, Parece y los pies cornflakes, eran de una 7 mezcla minerales y hierro. de barro con hierro, ¿no? Entonces el rey manda a llamar le decían, también Daniel interpretaba sueños, como José. Ya yo creo que se puso de moda, ¿eh? Es como cuando Black Mirror empezó a hacer puros episodios de que creaban un ser computarizado con tu... O sea, que ya desgastaron mucho lo mismo. Ahora resulta que todo Todo el el mundo mundo ya interpreta interpreta como el coaching o así. o o sea, como la gente que le cartas. Y le- Era el coaching de la época, ¿no? El rey así. A ver, ¿quién es el mejor coach de aquí? Pues Daniel, él lee sueños. interpreta no los- mames, Daniel, dale sí. sueños. Sí, Entonces güey, ahí sale. Lo llama y llega Daniel y le cuenta su sueño y Daniel le dice, ok, la cabeza eres tú, el rey Nabucodonosor, Babilonia. ¿Y de qué era la cabeza? Oro. Oro. Luego plata, le dices Persia y Media. Ajá. O sea, eran dos reinos que se juntan en un imperio, el imperio medo-persa. Ok. Y Como luego- yo que ya estoy medio persa porque ya me chingué como 2 veces. Exactamente. Luego era Grecia. Ajá. Y por último dice un imperio terrible, ¿no? Roma. ¿Y de qué eran los otros? Hierro. Roma, bueno, era bronce y hierro. Entonces, podemos repetir. Oro es... Oro, Babilonia, Ujú. Persia y Media, Grecia y ¿Pero de qué eran Roma. cada cosa, por Pues favor? ya, eso no importa Ok, porque la se nos chingada. va a ir 1000 tiempo. Vámonos. Y luego los pies, que eran 10 dedos mezclados de bronce con barro, esos eran reinos que venían después de Roma. O sea, por ejemplo, los reinos europeos o el imperio bizantino o... Completísimo el sueño. Ajá. Ahí ve toda ya la historia. Y dice, y entonces vi una roca que derribaba la estatua. Dice, la roca es el Mesías, que va, o sea, digamos, llegaría en tiempos de Roma y derribaría No seas la mamón, estatua. me acabo de imaginar a Jesús en una película interpretado por La Roca, güey. Si La Roca es... Fíjate, mamadísimo Jesús, así de mame. ¿No? Oye, vamos a hacer un programa, vamos a sacar nuestro contenido exclusivo próximamente. Además de nuestros OnlyFans, que cada quien va a tener el suyo. El mío es totalmente una realidad ya. Pero nada más para no alargar mucho, contenido exclusivo y vamos a hacer la historia de chale. Y los tipos de chale. No Hay todos los tipos chales de son chale. iguales. El Doc tiene todo el abanico, lo vamos a hablar. Sí. ¿Qué siguió pasando, Doc? Sigamos con Bueno. el chisme bíblico. Básicamente, Daniel después vuelve a tener un sueño, pero ahora es él el que tiene el sueño. Nada más que ahora en vez de ver metales de una estatua, ve bestias, animales. ¿Ok? Entonces, ve un león, ve un oso con 3 varas, porque de hecho era medio persa y otro reino que se unieron 3. Un oso agarrando así como 3 varas. Ujú. Luego ve un leopardo, pero creo que con 4 cabezas. Imagínate, acuérdate de todos los datos. Pues por ahí si quieres le podemos preguntar luego- a Alexa. Y luego una bestia terrible, más que todas, que ni nombre le pone, ¿no? Terión en griego, así. Y entonces otra vez llega el Mesías, pero en tiempos de la 4ª bestia, Ujú. pero ahora ya no es una roca, sino ahora llega le llama el Hijo del Hombre y llega en las nubes del cielo, ¿no? Así brillando, como resplandeciente, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, desde ahí nació eso, que luego todavía se usó. Se usó y Jesús lo usa. Y a la fecha lo Veréis usan. al Hijo del Hombre Hijo del llegando a Hombre. las nubes del cielo. Así les dice cuando lo juzgan. Ok. Ok. Entonces igual, el león es Babilonia, el oso es el imperio medo-persa, el leopardo con 4 cabezas es Grecia y las 4 cabezas es porque Grecia se divide cuando se muere. O sea, Alejandro Magno es el que conquista Persia en el año 320 algo antes de Cristo. ¿En qué, Alexa, en qué año conquistó Alejandro Magno Persia? La respuesta a tu pregunta puede ser: Alejandro Magno fue rey de la República de Macedonia durante 13 años. Su reinado comenzó en 336 a.C. y terminó en 323 a.C.
Yo dije 320 algo, bueno. Ok, pero no nos dijo No en qué sé año lo mismo conquistó que Persia. Alexa, pero... Vamos a buscar acá. Sí, mientras cuéntame. Dime, sigue. Pues poner, bueno, ok. Ya. 300, Ahí está, en el 334. En el 334, Alejandro Magno conquista todo el Medio Oriente, o sea, el Imperio Persa, y el Imperio Persa ya dominaba todo el Medio Oriente, entonces ya es griego el Medio Oriente ahora. Pero Alejandro Persa se muere muy joven, vimos en el 323. ¿Alejandro Persa? ¿Dije Alejandro Persa? No. ¿En serio? Creo que sí. Bueno, es que también ya adquirió la ciudadanía persa Bien porque bajado ese balón, ¿no? conquistó Persia, entonces le dieron su pasaporte. Alejandro Persa. Alejandro Magno se muere en 323, muy joven, antes de los 40 años. Y él tenía 4 generales que eran sus super aliados. Y entonces él no tenía herederos y heredan el imperio los 4 generales. Se divide. Ok. Y de estos 4, los 2 más importantes eran un tal Seleuco. La bestia que sueña Daniel tenía 4 cabezas, que era el leopardo griego. Tenía 4 cabezas. Entonces se divide en 4. Y luego llega otro que desplaza al leopardo, que es esta bestia terrible que ni nombre le pone, que es el peor de todos, que es Roma. Y en tiempos de Roma es cuando llega el Mesías en las nubes del cielo. Bueno. Daniel es en el 520, o sea, 200 años antes de que esto pasara. Ok. Para que esté claro, o sea, que son profecías que sí se adelantan a esto. Y luego, en el capítulo 11 de Daniel, hace como un zoom en los 4 generales, o sea, como que ya como un close-up, ¿no? Sí, ya se usaban esos términos. Exacto, o sea, a ver, vamos a hacer un close-up nada más de qué pasó con estos generales, porque tiene mucho que ver con la historia de Israel. O sea, a Daniel lo que le interesa es qué pasa con el Mesías y con Israel. Entonces, describe una guerra entre el del norte, el del sur, o sea, de las 4 desaparece a 2 y nada más quedan 2 que se están dando entre ellos, y dice que uno está al sur de Israel y otro está al norte de Israel, y empiezan a pegar en Israel en medio. Y que uno de los del norte iba a conquistar Israel, iba a destruir el templo, iba a ser muy malvado, etcétera. Eso es en el capítulo 11. Bueno, eso pasó también exactamente. De sus generales uno se llamaba Ptolomeo. Y él le toca a Egipto. Decía Slobodsky que lo que pasa es que era Lomeo, pero en la cárcel decían los que arrestaba era de Ptolomeo. ¿Qué dijiste? No, nada, que es que se debería llamar Ptolomeo, está chido. Exacto. Y el otro era Seleuco y él le toca Siria. Y entonces, entre ellos se empezaron a pelear, ¿no? Y de los descendientes de Ptolomeo, que eran reyes de Egipto, de ahí viene Cleopatra, por ejemplo, y era de esta dinastía. Y de Seleuco eran los Seleucidas. Ok. Y entonces se empiezan a pelear entre ellos. ¿Y qué queda en medio de Egipto y Siria? Adivina, Israel, exactamente, Israel, ¿no? Entonces ahí era el campo de batalla de estos dos. Ok. Y uno de ellos, el malvado es el tal Antíoco IV. Son nombres griegos. Porque usaban muchos lentes. Entonces Antíoco era el cuarto que usaba lentes. Sigamos, eso no dio ni para balazos ni de humor. Ni para balazos llegó. Así dio. Entonces. Pero bueno, y Epifanes, porque él decía que él era Epifanía, él era Dios, él se sentía Dios, se sentía de divino. ahí viene la palabra Epifanía. No, sino más bien a él se la ponen por eso. Wow. Porque él era como una epifanía de Dios. Según él. Esto ya es como en el 160 y algo. Y hay una guerra entre Antíoco Epifanes y los judíos que termina con la conquista de Jerusalén. Y esto está relatado en los 2 libros de Macabeos, que por ejemplo, los católicos consideran que sí son parte de la Biblia y los protestantes consideran que no, y los hebreos tampoco. O sea, los protestantes se van más por la idea de los hebreos y los católicos se van más por la idea griega, que sí tendía a ponerlos como parte de la Biblia. Estos 2 libros y otros 5 que son los famosos libros apócrifos. Ok. Pero bueno, eso no importa. Pero igual son libros importantes, sean o no bíblicos, son importantes. La historia de Hanukkah es la de estos libros. O sea, lo que se celebra en el famoso Hanukkah es que había en ese tiempo, digamos que el liderazgo o sea, Israel no era un país independiente. Israel ya nunca fue un país independiente. Espérame, la Pascua es de antes, ¿no?
La Pascua es desde La Moisés. Pascua es desde Moisés, o sea, significa, o sea, el día que salen de Egipto, que es el 14 de Nisan, es cuando es la última plaga, la muerte de los primogénitos de todo Egipto. Uh-huh. Dios le dice a Moisés, van a sacrificar un cordero y vas a preparar panes sin levadura para que duren, porque se echa a perder mucho menos el pan sin levadura. Y además porque se hace mucho más rápido. O sea, ahorita rápido, pónganse a preparar un cordero. Pero no queda tan pachoncito. Pues es como una galleta. Puede ser como una hostia. Como una chapata. No, la chapata sí tiene. Es como una matzá. ¿Nunca has visto la matzá? Ajá, o la matzá. Como las galletas saladas o algo así. Eso es. O puede ser también las matzá y una oblea. Las matzá y las matzaladas. Son matzá y matzaladas. Exacto. O una oblea. Sí, es panecito crunchy. Okay. Es que bueno, puede ser una tortilla de harina también. O sea, hay muchas formas en las que puede ser pan sin levadura. Puede ser una tortilla de harina, puede ser una tipo galleta salada, que así es la matzá actual. Uh-huh. Puede ser, o una hostia también, que es, o sea, pan ácimo. Okay. Y entonces le dijo que sacrifiquen un cordero, se lo van a comer y con la sangre del cordero vas a marcar las puertas para que el ángel de la muerte no pase por... Es como un sello de tu puerta que te protege. Mal pedo que se acabe la sangre justo antes de tu casa, ¿no? Ya tu casa era la última. Exacto. ¿Qué pedo? No, pues cada casa iba a matar se ponían de acuerdo, sí, alcanzaba. Y esto también prefigura a Cristo otra vez, ¿no? O sea, todo prefigura que todo lo que pasa por en la el Biblia Cordero está de Dios. Hablando de alguna manera de Cristo. O sea, el rollo es el Cordero de Dios, se refiere a la Pascua. De hecho, a Cristo lo matan el mismo día de la Pascua, el 14 de Nisan. O sea, es cordero, sacrifican un cordero literalmente. Y entonces, en las predicciones, el cordero, digamos, las lo salva. profecías habrá un cordero, bueno, lo dice Juan Bautista, ¿no? Aquí el cordero de... me quedé así. Me quedé así. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por eso te habla de la sangre de Cristo que nos redime, que nos salva. Por eso porque es como la sangre del Cordero que marca tu puerta y entonces ese es un hogar. Es la cruz, o sea, tenemos la sangre de Cristo. Exactamente. Vaya, el símbolo de Cristo acá. Entonces, bueno, la gente que entonces cree... queda marcado esa puerta y ya no pasa. Esa es la Pascua. Y te digo, pues qué casualidad que Cristo es crucificado el mero día de la Pascua, ¿no? Exactamente. Mientras los judíos estaban preparando su cordero para esa noche, Cristo estaba en la cruz, ¿no? Okay. Entonces eso es, qué casualidad. El mero 14, por eso la Semana Santa coincide con la Pascua. Ya. Ok. Mucho lo agradecí en mi secundaria y prepa cuando nos daban las 2 semanas. No mames. Pinches viajes a Cancún, mamalones, güey. Había buenos paquetes. Sí, señor, ten piedad. Kyrie eleison. No creas que íbamos a buenos hoteles ni nada. Pero lo pasaban. Saludos a Joseto y Alfredo, esos amigos que eran pues, meros de eso. Ok, entonces, para que entendamos, digamos, el mundo en ese tiempo de los macabeos era todo helénico, o sea, todo era Grecia, dominaba todo eso. O sea, eran los descendientes de los generales de Alejandro Magno y tenían dominio de todo el Medio Oriente. El idioma común era el griego. Ok. Todo era Turquía, o sea, que se llamaba en ese tiempo Asia Menor. Grecia, Israel, Egipto, Siria, Persia. Todo eso era griego. Ajá. Ok. Y se estaban dando. Entonces, bueno, el tal Antíoco Epifanes, el Israel nunca volvió a ser independiente desde Babilonia, desde el 586 a.C., ya nunca fue independiente. Siempre estuvo bajo alguno de estos imperios que previó Daniel desde aquel tiempo. ¿Y por qué no hacían algo al respecto? ¿O es justamente de eso eran imperios súper poderosos que dominaban todo el Medio Oriente, pues no podías. ¿Y no podían medio asociarse, medio encontrar la manera? Sí, eran cuates. Pero tenían cierto gobierno ellos. Ok. O sea, no era como asquiculerísimo, súper esclavizados. No. Simplemente eran los integraban, los absorbían. Sí, tenían su cultura, tenían sus líderes, etcétera. Pero no eran... no eran autónomos. Totalmente autónomos. ¿En qué año estamos? ¿En qué siglo? Pues empieza de... O sea, acuérdate, Babilonia, 586. ¿Qué? Antes de Cristo, 586, los conquista Babilonia. Luego Persia los regresa. Ahí no solo los conquista, sino que se los lleva. O sea, se lleva a todos los sacerdotes, los líderes, los profetas, y dejan ahí al pueblo, pues, sin liderazgo y
como a la gente pobre, a los campesinos, así, etcétera, pues si se quedan no se pueden llevar a todos. Ajá. Pero digamos que destruyen la nación. Y de hecho muchos sí se llevan, ellos tienen que huir a Egipto, tienen que ir a diferentes lugares. Bueno, había toda una comunidad judía en Egipto a partir de esto, que huyeron. Y es más, Jeremías un día va y los visita y narra esa visita. ¿Quieres mejor seguir hablando de eso en lugar de continuar? Sí, porque trae un paréntesis chingón. Sí. Entonces, del 516 empieza el dominio de Persia hasta el 534, que cae Persia con Alejandro. Entonces, 334 empieza el dominio griego. Antes el de dominio griego dura hasta como el 60, o sea, dura 270 años. Antes de Cristo. Antes y de empieza Cristo. el romano. En el 60 empieza el romano. Y Roma conquista todo el Medio Oriente. Y ahí estamos. Exacto. El primero romano que llega es un tal Pompeyo, que iba enviado a Siria. Esto es poco antes de Julio César. Bueno, ya estaba activo Julio César, pero él todavía no gobierna hasta el 44. Y propiamente, sí, definitivamente es romano, hasta Augusto. Ok. Después de César. Oh, qué Augusto estamos escuchándote. Exacto, que en tiempos de Augusto es cuando nace Jesús. Ahí vamos a parar. A eso queríamos llegar para este primer bloque. Se está poniendo bueno, Doc. Ya por fin estamos llegando a cuando nació Jesús. También nos vamos a tener que rezar tantito a Antíoco Epifanes, que es un episodio importante. Ok. Regresamos en un instante. El Dr. Stern, Alex Fernández, Slobodsky y muchos más han tomado el curso de stand-up comedy impartido por Gon Curiel. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a hacer reír? Informes al mail contacto@goncuriel.com. Curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. Adelante con ese carraspeo, Doc. Aprovechamos para agradecer una vez más a la gente que se une a nuestro grupo de Facebook, El Desprecio de la Historia Podcast. Gracias por tantas risas, por compartir las risas de cuando nos se burlan de nosotros con memes o nos hacen apapachos. Queremos también decir que gracias a toda la presión que nos han puesto, ya nuestra cosita esta tiene M&M's. Ahorita el Dr. Stern se los va a comer para seguir nutriendo su Longi fans. Y tenemos ahí ya Garfield, ahí Goncito y Benito Bodoque, que mucho me lo han mencionado. Me lo regaló Killer Quake, que es una marca increíble de playeras. Y viene mucho al caso ahorita porque Andrés Manuel López Obrador, el señor presidente, hace poquito puso un video de Benito Bodoque en su... El pasado episodio se me olvidó anunciar mis libros, en su mis cursos. En su mañanera. A ver, ahorita... ¿En mi mañanera, en mi conferencia o en la del presidente? En la mañanera del presidente. Vamos con la información y regresando hablamos de tus libros, cursos y todo eso para que se esperen un poquito para el anuncio chingón. Pero... Sí, van a decir, bueno, la información no me interesa, pero me voy a esperar por los libros. Por los libros para saber. No, de una vez. ¿Dónde los vendes? Amazon.com, autor Ricardo Stern. Son 21 libros de muchos temas: literatura, filosofía, teología, poesía. En fin, está buena. Pues apoyen, ¿no? O sea, sí, y están muy buenos los libros, están buenos, ¿verdad? ¿No? Ya he leído, no todos, pero los que he leído me han impresionado porque el Doc, bueno, pues no me ha impresionado tanto porque ya conozco al Doc, pero es impresionante. Entonces ahí pueden apoyar al Doc y además da cursos de muchas cosas, de idiomas, de filosofía, de literatura, de historia de México. Entonces contáctenme en Dr. Stern en Facebook o mi mail ya me da pena decirlo. Diles tu mail, laudante-rsw@hotmail.com. Exacto. Ok, seguimos. En el 166 o 7 o 5 por ahí antes de Cristo, Antíoco Epifanes invade Jerusalén. En ese tiempo los macabeos eran una familia muy prominente, o sea, estaban Judas Macabeo, sus hijos. El nombre Judas es Yehudá, o sea, es el mismo nombre de uno de los hijos de Jacob. Acuérdense que 9 tribus Judá. Es Judas. Ajá. Como que era un nombre popular son y luego como que ya no, ¿verdad? Bueno, hoy en día no hay... Sí, Yehudá, sí. Pero hoy en día no hay gente que se llame Judas, ¿o sí? No, pues está difícil. Ni siquiera por San Judas Tadeo, ¿no? Que sí es muy exacto, querido. Pero ya Judas se oye muy Judas, como que... Así se llamaba Yehudá, él, ¿no?
Y 9 tribus ya no existían, quedaban 3 y la principal era la de Judá, por eso eran los judíos, ¿no? Era el reino, ese reino que quedaba, esos son los que regresan de Babilonia y todo esto pasa ahí nada más. Ujú. El resto de Israel se llamaba Samaria, era Samaria y Galilea, o sea, quedaba dividida en 3 partes: Judea, Samaria y Galilea. Y Malinalco. Y Hacer reír a Doc siempre es un placer. Disculpen ustedes. ¿Eso qué? Disculpen ¿Eso ustedes. qué? ¿Cómo que Malinalco? ¿Eso qué? Bueno. Entonces, Invades es un episodio muy importante. Ahí pues se destruye el templo, pero antes de eso los macabeos se quedan sin aceite, pero prenden con un poquito de aceite la menorá y entonces dura muchos más días de lo que debía durar el aceite. Entonces era un milagro, en fin. Y esa heroica resistencia es lo que se celebra en Hanukkah, pero finalmente sí entra al templo Antíoco Epifanes, lo profana sacrificando un cerdo, que peor que eso ya no era nada concebible. El cerdo era un animal inmundo, así no podían comerlo, no podían tocarlo, no podían tener cerdos, no, nada. Ah, sí. Entonces imagínate sacrificar en el templo de Yahvé Un cerdo, es como cerdo. la peor profanación. Daniel, prediciéndolo desde siglos antes, le llama la abominación de la desolación. Así que era una abominación que causa desolación, o sea, se va Dios del templo, digamos, ¿no? Dice, antes me largo que permitir que haya un un cerdo, puerco exacto. aquí. Y hoy en día tragando carnitas como si no hubiera infierno. Oye, pero dime una cosa. ¿Por qué había puercos? O sea, si... Porque lo llevan los griegos. Todos los no judíos sí No, le entraban chino. Claro, exacto, y los Ok. griegos lo llevan. Ok. Sí. Entonces, Hasta entonces, ¿cómo se le llama? Pueblo de Israel. Israel, o en este caso ya es el reino, bueno, era el reino de Judá hasta Babilonia, y ahora ya es Judea. Judea. O sea, o como en tiempos griegos. O sea, sí ya son judíos, ¿no? Ya son, aquí ya puedo decir que son judíos. Ok. Y bueno, pasa el episodio de Epifanes, se muere ya después, etcétera, se acaba ese episodio. Ahora sí, seguimos. Dice, pero le sucedió a su Llega- hija Epifania. Epifania, ándale. Doña Epifania Primera. era Antioca. Que Antioquia. Doña Antioca. Doña Antioquia. Wow. Sí, son padres los nombres griegos. Bueno, en realidad son muy feos, pero No, como que tienen su encanto, ¿sabes su qué? punch. Tienen su fonética Ajá, interesante. sí, a mí sí me gusta. Sí, los Rastapopoulos y ese tipo de cosas. Es Eso, chingón, ándale, sí. exacto. El autor de La Última Tentación de Cristo tiene un nombre muy cabrón. Es Kazantzakis. Ajá. Nikos Kazantzakis. Ok. Sí, ¿no? Nikos Kazantzakis. Ujú. Bueno, sí, ya es griego moderno, ¿no? Pero el griego antiguo es así. Tenías que aclararlo porque Antioco crees que hay alguien allá afuera diciendo, pero pues está mal el doc, porque ese nombre Sí, es sí, obviamente moderno. Y, no, cree que alguien va a estar así chingando. Sí, puede ser, güey. Hay de Los todo. haters del doc sí están Hay de, de no, todo. doc. Sí, porque antes van a... O sea, Ay, los leen amo. 3 libros de eso para... Ya llegamos a un ambiente en nuestro podcast donde hasta el hate ya es armónico. Y no mames, estamos teniendo un nivel de aprobación muy alto, doc. Se logró. Felicidades. 1% de dislikes. 1% de dislikes hemos tenido, que es nada. Gracias, les amamos. Sigamos para que sigamos amándolos y ellos a Bueno, nosotros. llega Roma, vamos a irnos un poco rápidos. Por X razón, Roma conquista en el año 37 antes de Cristo, en tiempos de Julio César. Ujú. Roma nombra a un rey de Jerusalén que era un rey de cultura griega de origen idumeo. Recordarán los que vieron el episodio pasado que hablamos que Esaú es el padre de los edomitas, que después se le llama idumeos, Ok. o Idumea, que es al lado de Israel, estás en frontera. Es más, es lo que hoy es Jordania, digamos. Ok. Y entonces, de esos idumeos, digamos, descendientes ya súper lejanísimos de Esaú, pero ya de cultura griega, estaba este tal Herodes, que era muy malvado, y el Senado romano lo pone como rey de Israel, obviamente sujeto a Roma. El ejército y todo lo seguían controlando Era como el los regente. romanos. Era rey, o sea, rey de Israel, pero... Es como un rey medio administrativo, ¿no? Un rey de un títere, ¿no? No monarca, ¿no? Más como un Ajá, algo así. regidor. Casi un virrey a lo mejor, pero ajá. Ok. Mientras que Roma seguía teniendo el control militar y los impuestos, etc.
Por eso en tiempos de Jesús estaba Herodes, aunque cuando es la crucifixión de Jesús ya es el hijo de Herodes, ya no es el primero. Que se pone de acuerdo con Poncio Pilatos de pues tú crucificas, no, pues tú, y se lo empiezan a... y porque pues el poder, la decisión final la tenía que tener el cónsul, no era cónsul, se me olvidó, a ver, como le preguntamos a Alexa. No, está muy compleja la pregunta. ¿Cómo es? O sea, ¿quieres saber el puesto? ¿Cuál es el título de Poncio Pilatos? Se me olvidó. Vamos a preguntarle a Alexa. Alexa, ¿qué título tenía Poncio Pilatos? ¿Qué puesto? La respuesta a tu pregunta puede ser: el título de Poncio Pilato, también llamado Pontius Pilate, fue prefecto romano de Judea. Perfecto, gracias. Oye, prefecto, muchas gracias. Ándale, prefecto. Eso es lo que... Prefecto. Es el prefecto Skinner. Eso es lo que estaba yo buscando. Okay. El prefecto, pues sí, cónsul es otra cosa. Uh-huh. Entonces... El cónsul es mucho más importante. Sí, el cónsul ya es de Roma. Ya como es rey, ¿no? Bueno, en ese tiempo no, antes sí. En ese tiempo ya era el rey, era el emperador, digamos, el monarca era el emperador. Ok, o sea, por ejemplo, Julio César fue cónsul. Él nunca llegó a ser realmente emperador, curiosamente. Aunque se llama César, Julio César, No propiamente no eso. Era el emperador. Él funda el Imperio Romano, pero propiamente el primer emperador es Augusto. Creo que algunas sí vimos eso cuando fue el de Julio César. Ay, qué Augusto está esta plática. Qué Augusto, Ay, ya ¿no? chiste gastado. Ajá. Y entonces, o la gente que escribe Augusto. Augusto. Me encanta así. Pegado. Gente Augusto. Está Augusto. Augusto. Esa palabra es buenísima. Que snob sonamos, pinches mamadores. Sí. Se escribe separado, muchachos. Augusto. Estoy a gusto. Estoy a gusto. Pero me encanta cuando lo ponen a gusto. Es como de Rin. Bueno, ¿está Agustín? No, estoy incomodín. Su podcast de tíos favoritos presenta. Exacto, de chistes de tíos. Chistes de teléfono. Chistes telefónicos. Rin. Sí, ¿Y qué siguió pasando, Doc? Cuéntanos. Bueno. Ok, en tiempos de Roma... vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar muy poco porque para ir rápido y porque más o menos ya sabemos y porque ya tenemos un episodio de los Reyes Magos en donde tocamos mucho más, ¿no? El siglo I, ¿no? Exacto. El caso es que en el año 4 a.C. nace Cristo. En el antes de Cristo nace Cristo. Sí, nació 4 años porque hubo un antes. error a la hora de calcularlo. Que es el judío más importante, eso sin ninguna duda, de la historia. Un error de imprenta. Chale, ya imprimimos todos los calendarios. No, pues ya déjenlo. ¿Y cuánto cuesta volverlo a hacer? No, ya déjenlo. Ya para siempre se quedó. No creo que vuelva a resucitar Jesús para venir a reclamarnos. Exactamente. Y sí, es el judío más importante. O sea, toda la historia de la humanidad se divide en antes y después de Cristo. O sea, imagínate. O sea, un judío además de un pueblo, un carpintero. O sea, la historia se mide en antes y después de él. O sea, eso es impresionante. Impensable. Además, unificó los calendarios. ¿O no? O sea, había como reyes, emperadores que era antes de bueno, claro, lo terminó como unificó a todos. Hoy no hay un país del mundo que no use la fecha cristiana. O sea, por lo menos oficialmente, los hebreos siguen teniendo el suyo, los chinos tienen lo que sea, pero oficialmente. Pero tienen que regirse por esto que es después de Cristo. Todo el mundo está en 2021. Wow. O sea, no hay ni un país que oficialmente diga yo estoy en el 3000, no sé qué. O sea, entonces. Que por cierto sí lo intentaron hacer en la Revolución Francesa. Si nosotros vamos a tener nuestra fecha a partir de la Revolución Francesa. Fracasó el intento. Creo que ni 10 años. No regresaron. Ni esta noche con Arad duró tampoco. Exacto. Ok. Entonces, Malaquías, lo último que ven es ya lo que sigue es el Mesías. Y va a venir un Elías, entre comillas, un tipo como el profeta Elías, para anunciar cuando ya llegue el Mesías. Entonces primero aparece un tal Juan el Bautista, que todo el mundo lo reconoció como profeta, o sea, el nuevo profeta. O sea, no había habido profeta en 400 años, desde antes de Alejandro Magno. Y de plano y de pronto ya aparece un profeta, exacto, Juan, que además, Elías, por ejemplo, vivía apartado, comía langostas, o sea, chapulines. Ok. Y Juan el Bautista también, chapulines con miel, eso sí, para que no se vea tan culero, ¿no? Sí. Eso sí te pican las abejas por recabar la miel, pero unas por otras. Exacto, pero sabe más rico tus chapulines. Entonces tenían varios rasgos parecidos a Elías, Juan el Bautista. Todo el mundo lo reconoce profeta y él estaba diciendo, arrepiéntanse que, dice, la raíz ya está puesta.
prepárense porque ya viene ahora sí de verdad el Mesías. Por cierto, él era primo de Jesús. Ok, sí. Y en eso pues llega Jesús. Y lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo bautiza. Que ahí bromeábamos con que Jesús es de... Ya no juegues, primo. O sea, ya no Estás puede ser. chingando. O sea, que es el Cordero de Dios. Aquí está, ya. Chale. O sea, sí, pues ya dije, ¿no? Viendo, jugando con la historia de Jesús. Bien. No. Bueno, pero muy leve. Está perfecto. Comedia es hasta donde uno quiera. Y entonces Jesús habla muy elogiosamente de Juan el Bautista. O sea, como que como que Jesús es el novio que llega a casarse con Israel. A lo largo del Antiguo Testamento, Israel siempre es visto como una novia, como la novia de Dios o algo así. Poco. Y Jesús llega: yo soy el novio. Y él siempre había un amigo del novio que lo introducía. Entonces, el papel de Juan el Bautista fue ese de Elías, que decía Malaquías, de introducir. Qué bonito está esa analogía. Exacto. Pero la estás, o sea, eso como que se maneja en la costumbre, Esos son palabras del propio Jesús. ¿A poco? Claro, él dice que él es el Que novio. El novio, la novia. Sí, sí, Ok, sí. wow. Y el amigo del novio que los No puse presenta atención en misa. Disculpe. es Juan el Bautista. Poco después, Herodes hijo, ya este es tiempo de Herodes hijo, mata a Juan el Bautista, lo decapita. Y bueno, es todo Por otras cosas. el ministerio de Jesús, etcétera. Vamos a saltarnos el tema de Jesús porque ese ya está, y hasta podemos después ampliarlo. A pero Juan Bautista lo decapitan por otra cosa. Pues, Por andar de mamón. porque le decía sus verdades al rey, porque el rey tampoco era muy bueno, que digamos. Era un revoltoso, Juan le decía, sí, Juan le iba y le decía, todos los profetas verdaderos siempre acusaban a los reyes y a muchos los mataban, y los profetas falsos eran aduladores de los reyes. Okay. Sí, señores, el Señor te bendice, tú haz lo que tú quieras. Ok, Jesús también fue revoltoso y también decía las verdades. Claro. Entonces, la tradición judía lo considera un profeta. No, a Jesús no. ¿Qué Un es falso Jesús? profeta. Jesús es un En la profeta. tradición judía, es que ahí es donde es una ruptura total. O sea, aquí sí, esto ya lo habíamos dicho en el otro episodio, pero es muy importante volverlo a decir. Para este tiempo el judaísmo estaba ya dividido en sectas o en grupos, partidos, como quieras llamarle. Había 4 principalmente. Un partido como místico, que eran los esenios, como más espirituales, más pietistas se les podría llamar después, más Puristas. no, eran más enfocados a... Eran yogis. No les interesaba tanto como la religión oficial o formal, sino yogis. Eran como yogis, o sea, como el rollo de Ándale, introspectivo. más el Dios está en ti. Medita, algo así. Ese tipo de cosas. Algo así, si quieres verlo. ¿Sabes por qué lo sé? Por el libro de Rius, que él sostiene que Jesús era uno de ellos. Ya sé que tú dices que no es cierto. Pero es un gran libro, se llama Jesús, alias el Cristo. Bueno, todo suma. Por cierto, Cristo en griego quiere decir Mesías, ungido. Y Mesías en hebreo es ungido. Porque ungían a los reyes, porque es un rey. O sea, a David lo ungen, a Saúl lo ungen, les echan aceite en la cabeza. Entonces Cristo es el ungido. Y... que es como decir que es el verdadero rey. El rey hijo de David, que sí era descendiente de David de verdad. Que es ungido simbólicamente. O sea, porque no... Sí, exacto. Okay, ungido, exacto. Bueno, había 4 partidos. Estaba diciendo los esenios, luego un partido más político, más que su meta era independizarse de Roma y hacer una revolución contra Roma. Esos eran los celotes. No, hombre, celotes lo que sentía yo cuando mi exnovia se puso de... Eran los elotes. Se puso de saludadora. Dije, no, yo qué celotes. Saluda, qué celote. Ellos también les daba celotes que... Porque Roma, ¿qué? ¿Qué, güey? ¿Por qué Roma sí? Nosotros no. Y nosotros no, exacto. Luego estaban los saduceos, que era como el partido de los clérigos, ¿no? El partido de la High Church. ¿Venían como de los Leví? Los Leví, exacto. Levitas. Los levitas. Y dentro de los levitas había todavía un grupo más selecto que eran los sacerdotes, los Kohanim. Cohen es sacerdote. Pero la gente que se apellida Cohen son descendientes de los sacerdotes. Ok. Y
Que tiene que ver con los esenios, porque si te concentras mucho, levitas. Los levitas. A ver, terminemos con esto para ir al corte. Sí. Que están todos ellos y entonces... Lo del falso profeta, lo del rompimiento. Exacto, entonces estos están centrados como en el ministerio sacerdotal y levítico, o sea, en el templo, en los sacrificios, no sé qué. Pero había otros que eran como un poco marginados, que no podían ser sacerdotes. Acuérdate que no puedes ser sacerdote si no eres de ese linaje, pero que de alguna manera eran líderes religiosos, eran eruditos, y tal, pero no podían llegar a ser sacerdotes. Inventaron un nuevo sistema judío, una nueva religión judaica, vamos a decirle así, aparte del templo, ¿no? En donde eran rabinos, maestros, no eran sacerdotes, sino maestros, eruditos en la Torá, en la ley, en los libros, y tenían sinagogas. ¿Sabes por qué se llama sinagoga? No. Porque sinagoga no entras. Ah, con ese bonito chiste de Ese creo que balazos hasta de ya lo humor. había dicho. Balazos de humor. ¿Podemos ir al corte? ¿Quieres terminar esta idea? Terminamos esta. Entonces, este grupo funda sinagogas y este grupo se llaman fariseos, que significa puros. Okay. Son como los puros, un poco puritanos o algo así. Ajá. Y es muy importante entender quiénes son los fariseos, porque esos son los que van a dominar toda la historia judía a partir de ese momento hasta hoy. Momento ideal para ir al corte. Vamos al corte. Estamos apasionados con esta historia, Doc. Gracias por compartirnos el chisme bíblico. Regresamos en un instante. Nuestro historiador, el Dr. Stern, iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Estamos de vuelta, damas y caballeros. El Dr. Stern tiene la boca llena de M&M's. Sin embargo, así, sin más, te estaba diciendo. les agradecemos que se metan a nuestras redes sociales, que nos sigan en Instagram como El Desprecio de la Historia, en Twitter El Desprecio East, y lo más importante para nosotros, Facebook El Desprecio de la Historia Podcast. Y ahí es donde está el grupo cerrado, hacemos muchos chistes y ustedes nos ponen memes que nos hacen felices. Y también que se suscriban a mi canal Gon Curiel en YouTube, que es donde monetizamos. Nos apoyarían mucho si ven los anuncios completos y dicen, chinga, ya me brinqué los 2 bloques, ya me brinqué los anuncios, ¿no? Se había metido. Arruinaste el programa porque no se vio tu pañuelo. Sí, todo mi el pañuelo número de 2 bloques. flamencos rosas. Flamencos. Y entonces les agradecemos que nos sigan ahí y que por favor, si les gusta el programa, recomiéndenlo, porque solo así podemos llegar más lejos. Y estamos muy contentos de hasta dónde hemos llegado y la banda que nos sigue. ¿Cómo le haces tú para seguir con el hilo? O sea, ¿Cuál hilo? te interrumpí, pero sigues como si nada. Yo no puedo hacer eso. No sé, güey, siendo una persona normal. Ok. No, siendo una persona que tiene un cociente intelectual promedio. Mi mente no me rige mientras piensa genialidades. O sea, sí estoy en lo que estoy. Es que el doctor siempre está aprendiendo aunque no tenga nada de qué aprender. Vamos ahora sí con la información. ¿En qué nos quedamos? Los fariseos. Ok, este grupo crea un nuevo judaísmo separado de la religión oficial, que eran los sacerdotes, en donde fundan sinagogas, congregaciones, para reunirse a leer las escrituras, escuchar a los rabinos, etc. Y se empieza a crear una tradición rabínica que se va escribiendo, y que es lo que conforma el Talmud y la Mishnah. No soy experto en estos temas, no puedo andar porque ahí sí hay gente siempre que te corrige de no, porque eso... No, es que eso es muy como muy serio, como muy complejo. Es un tema complejo, Por o sea, eso hay exactamente gente que a la cuántos fecha- libros tiene cada cosa. O sea, Hay gente que a la fecha se dedica a estudiar eso. Claro. ¿no? Se dedica. un rabino, ese es su chamba. Ok, digamos. ¿y en qué momento se empezó a usar los caireles que se ponen acá? Eso es lo que todos queremos saber. ¿Qué? Alexa. No mames, qué pregunta tan difícil. ¿Por qué Alexa? Sí, ¿por qué los judíos usan cairel? Alexa, ¿por qué los judíos usan caireles? Perdona, no lo sé. Es bueno, está muy complejo. Yo creo que hay que Está preguntarle bien, te entendemos. al papá de Krusty. Y entonces, No, bueno, porque hay un...
No sé, algún versículo ahí de la ley. Que no sé todo eso. Ajá. Igual que la kipá o solideo en español. Es como de respeto a la autoridad, Sí, ¿no? que también... Esas ya es muy Aquí tardías. está. El Torá dice, no cortaréis el pelo. Ajá. No cortaréis el pelo de los costados de su cabeza. El Talmud explica que el término costados se refiere al cabello que crece entre las orejas y la sien. Cortar el pelo de los costados hace referencia a remover las patillas para lograr una línea recta de cabello desde la frente hasta detrás de las orejas. Esta prohibición solo rige para los hombres. Mira, por fin una en la que la Biblia fue más injusta con los hombres que con las mujeres, por fin. No habíamos encontrado ni una y mira, aquí está. También dice que se dejen la barba, cosas así. Ok. Que no se puede vestir un hombre como mujer ni una mujer como hombre. Ay, qué mamones. Yo Yo en mi OnlyFans me voy a vestir de lo que ustedes quieran. Es totalmente... Doctor, ¿estás bien? Te veo... Nunca... Ok. Estás sediento. Sigamos. Doctor. No, es que se me anda cerrando. Ok. Ok. Entonces esta tradición, como le dice, del Talmud interpreta, es una tradición de interpretar la Biblia conforme dicen los rabinos, y entre ellos discutían, no, qué significa esto, no, qué significa el otro, que bla, bla, bla. Cada rabino también tiene su opinión, pero se va compilando un gran cuerpo de doctrina, digamos, religiosa, en la que se caracteriza por ser como muy escolástica. O sea, escolástica es como eran los monjes así de la Edad Media, que discutían así de... no, nunca sé si ocurrió eso o es un bulo, pero se supone que así discutían sobre cuántos ángeles pueden caber, o sea, de qué tamaño son los ángeles. ¿Cuántos ángeles pueden caber en la punta de una aguja? O sea, tonterías así de que... O sea, los ángeles tienen tamaño, no tienen tamaño. O sea, especulaciones. Y el Talmud está lleno de esas especulaciones de ese tipo. Ok. Sobre minucias, sobre todo. Sobre, a ver, ¿qué quiere decir que no te dé? Y entonces, es una religión totalmente basada en preceptos exteriores. No quiere decir que, o sea, también dicen los rabinos, bueno, pero debes ser buena persona, o sea, debes tener buen corazón, no sé qué. Pero eso es como lo de menos. O sea, lo que importa es que cumplas. Que no comas jamón. Exacto, que no comas jamón. Que no puedes usar la misma vajilla para poner algo de leche. O sea, lo que estás diciendo va a provocar el enojo de algunos judíos. Pues, si nos ven de estos así ortodoxos que vemos ahí en esa foto, sí. Que les mandamos muchos saludos y los Les mandamos muchos apreciamos saludos, mucho. pero... Máximo respeto, como diría Fran Evia. Pero Máximo sí, respeto. a mí me parece... o sea, es Ridículo, Doc, dilo. ridículo. Y ellos van a decir que el rabino explicó que esto tiene un sentido. O sea, es pura justificación de esos ritos, que medio la tienen, si quieres, o sea, puede... Le encuentran, es que Dios mandó esto porque significa que... Ya está. Este Pero- episodio se va a llamar Las ridiculeces de los judíos. Chale. Sí. O sea, religiosamente yo no concuerdo con Ok. esta versión de la religión, para nada. Y estos también eran los archienemigos de Jesús, porque también Jesús es totalmente diferente. O sea, Jesús siempre viene a hablar de la vida interior, tampoco así tan místico como los esenios. Pero sí les dice, o sea, dice, por ejemplo, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Es una frase de Jesús que los describe bastante bien. O sea, por ejemplo, entre las leyes alimenticias de la Torah, no pueden comer ningún insecto con alas. Ok. Por ejemplo, un mosquito no lo pueden comer. Entonces el vino, que siempre se llena de mosquitos, lo tienen que colar muy bien, que no quede ningún mosquito, porque no se lo pueden comer. Okay. También está prohibido el camello. Lo que les están colando el mosquito, pero se tragan el camello. O sea, como diciendo, las cosas muy grandes de la ley, que son el amor, es todo esto interior, digamos, la caridad, No importa etcétera. Eso, pero no vayas a juntar la vajilla de carne con la de leche. O no vayas a comer sin lavarte las manos. Esa era una tradición así, que es como un pecado grave si comes y no te lavaste las manos. Bien, ¿no? Esa bien. Esa bien. Es higiénico y tal, pero no lo puedes... En ningún lugar dice algo así, o sea... Pero está chido. De hecho, Jesús los regaña exactamente por esa. Porque ellos regañaron a los discípulos de Jesús. Es decir, están comiendo sin lavarse las manos. ¿Y tú por qué quebrantas el mandamiento de Dios? Por tu tradición de hombres, ¿no? O
sea, eso es una tradición inventada porque Dios cuándo mandó que te laves las manos. Pero tal Eso- vez era solo un güey preocupado por su salud y por la salud pública. No, era algo así religioso. o cosas como el sábado. A ver, ¿qué significa reposar el sábado? El sábado es el Shabbat, el día de reposo. Eso vienen los 10 mandamientos. Es el tercer mandamiento o el cuarto, según como lo cuentes. Hay diferentes formas de contarlos, pero son los mismos. Ya sea el 3 o el 4, guardarás el séptimo día para santificarlo, ¿no? Dedicarlo a Dios, digamos. Un día a la semana dedicarte a Dios, a ir a la sinagoga, a escuchar las escrituras. Pero entonces los rabinos, sus grandes temas de discusión era qué puedes hacer el sábado y qué no puedes hacer el sábado. Y así concluyeron, no, pues es que, a ver, prender la luz, prender fuego. Antiguamente, que no existía la luz eléctrica, pues ¿puedes prender fuego en sábado? No puedes, porque es trabajo prender fuego. O sea, esas eran sus minucias que les consumían la vida, ¿no? No puedes prender fuego porque eso deshonra a Dios, porque es un trabajo. Entonces no puedes cocinar. Entonces cocinaban el día anterior. Luego cuando se inventa la energía eléctrica, no puedes prender la luz, no puedes usar el elevador, no puedes ver la tele, no puedes usar el coche. Eso es fuego. Y uno ¿Cuánto eléctrico, puedes igual. caminar? Entonces por eso siempre viven cerca de las sinagogas, ¿no? O sea, donde hay grandes concentraciones de judíos, ahí hay una sinagoga que les queda a walking distance, o sea, porque el sábado no pueden usar un coche. Ok. Y lo siguen haciendo hasta la fecha. O sea, es Bueno, así, los más ortodoxos. Los súper ortodoxos, pero hay muchos, o sea, sí los hay. Sí, yo tengo muchos amigos judíos que son más laxos. Yo te sugiero sacar este programa en sábado, este episodio, para que no nos vean. Porque Porque qué putiza. y si nos ven, ya podemos decir, ¿qué hacías viéndonos en sábado? ¿Sabes qué? Le decimos, ¿qué? ¿Un tiro tú y yo? Va, nos vemos el sábado. Exacto. Y con sus rulos. Y entonces van y preguntan al rabino así, Rabí, ¿se puede pelear en sábado? Sí, hijo mío. Pues depende. Ahora sí. una excepción. Entonces ya buscan cómo ser una excepción. Por defender nuestras tradiciones. Exacto. Y si que se sí, permite. sus preocupaciones es que te tienes que tapar la cabeza. Te decía que tengo amigos laxos judíos. Bueno, tengo un par de ortodoxos, pero la mayoría son más bien laxos. Pero muchos de ellos sí dicen, preferiría no ir a tu show el sábado. Entonces yo dije, no te preocupes, la siguiente semana es en viernes. Justo ese día no puedo. Yo creo que era por otra cosa, ¿verdad? Que no querían ir a mi show. Bueno, además el viernes en la noche ya es sábado, porque es calendario lunar. Sí, sí, sí. Cuando sale la primera estrella el más bien viernes ya es sábado. Más bien es los viernes cuando no, porque yo daba show los viernes, dábamos show en el Foro Pasquel y muchos judíos me escribían, me decían, amigos míos o gente que me sigue, ¿por qué en viernes? Que si lo haces en sábado en la noche ya pueden, porque Exacto. ya es domingo. Eso era lo que quería yo decir. Por eso Jesús Guzmán, que es colega mío, ha hecho como muy buena temporada. Digo, desde la cuarentena pues no, pero en el Fat Crow de Plaza Antara, los sábados en la noche, y muchísimo judío de Polanco, y era su público, le iba re bien. Tienes choca la corbata, ¿no? Gracias. Arruinaste el programa. Y entonces, Bueno, es ridículo todo eso. a mí me parece totalmente ridículo. ¿Qué más? Que Cuéntanos. se nos van a enojar los que nos están viendo, Más pero chismes, más chismes. pues ¿Qué es otras simplemente tonterías? preocupaciones. Y debo traer la cabeza descubierta, o nada más cuando rezo, o todo el tiempo. O sea, como si Dios estuviera fijándose en eso, ¿no? Y siempre es que la ley, y entonces van infiriendo. Por ejemplo, la ley dice, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Eso es una ley. Ajá. Que está en los libros de Moisés, en la Torá. Pero ¿a qué se refiere? Tiene un tema moral, aunque eso parezca algo superficial, sí tiene un tema moral, porque si te fijas, la verdad es que sí es perverso. O sea, la leche de su propia madre se hizo para darle vida al cabrito. Qué horror, darle muerte. Como que cocerlo en la propia leche de su madre, o sea, es un tema moral. O sea, sí te lo comes, pero con culpa, ¿no? Exacto. O sea, bueno, bueno, simplemente dice a Dios no le agrada que uses la leche que es para dar vida como para cocer a ese animal. Sí. Y de ahí los rabinos empiezan entonces no puedes juntar nada de carne con nada de leche Ya lo llevaron al extremo. O sea, no puedes hacia tu taco no le puedes poner queso. ¿Qué? Sí. Ay, no me muero. Pero además al punto de que no puedes usar ni los mismos cubiertos ni la misma vajilla. O sea, si usaste una vajilla para poner algo de cremoso, nunca puedes usar esa vajilla para ponerle leche. O sea, para ponerle carne, perdón. Eso está bien, porque luego andar mezclando ahí que se te quedó el juguito de los champiñones y luego pones... Sí, no, pero aunque lo laves, o sea, lo que sea, Bueno, hay veces que sí ya mejoran. no puedes usar la misma vajilla. Hay veces que sí, como que las verduras chorrearon un poco y tu carne agarra más. Entonces, dices, todo... mamá,
por fin sabe algo a tu cocina. Chale. No lo digo por mi mamá lo máximo cocina cabrón. Es cabrona mi mamá. Sí, mi mamá también. Poco, pero bueno. ¿Poco cabrona o cocina poco? Exacto, cocina. No, ya cocina mucho. Antes cocinaba poco, pero ya cocina más. Mira, se sigue escondiendo mi pañuelo de flamencos. Ok, esta religión. Ya te vale madre esta el programa, religión ¿va? nueva. No cuidas tu pañuelo. Además quedó todo. Esta religión nueva. Ojalá no nos estén viendo. Pasamos unas vergüenzas. Esta forma nueva de judaísmo se gesta justamente en torno al tiempo de la conquista romana. Uh-huh. Además, los fariseos no eran particularmente enemigos de los romanos, los veían, o sea, está bien que hay que, ¿no? Los celotes eran los que estaban ahí. Entonces, Israel estaba dividido entre estos 4 partidos, ¿no? Y los saduceos eran como los más apegados realmente como a los libros de Moisés, pero sobre todo enfocados en el tema de los sacrificios, de los rituales del templo. Como que esto era la obsesión de ellos, el tema de los rituales, del sacerdocio. Y los otros no se ocupaban para nada de eso, uh-huh, porque fuera del templo, o sea, como que sí era muy exclusivista. Solo existía un templo y solo existía un linaje de sacerdotes. Entonces, si no estabas en ese templo y no eras de ese linaje, es más, los simples mortales no entraban al templo. O sea, no era como una iglesia que tú entras. No, los mortales se quedaban en el atrio del templo y solo los sacerdotes entraban. Ajá. Y además había un lugar ultra secreto adentro, o sea, su lugar santísimo, el santo de los santos, uh-huh, que ahí solo entraba el sumo sacerdote, ni siquiera los sacerdotes normales. El sumo sacerdote, y una vez al año, en Yom Kippur. Era la única vez que entraba ahí, uh-huh, a presentar sangre, ¿no? Del sacrificio de Yom Kippur, para el perdón de los pecados de todo Israel. Ok. Y era un lugar tan santo que así era como que si no entra el sacerdote perfectamente purificado y todo, se podía hasta morir ahí. Entonces entraba con una cuerda porque si se moría para que lo sacaran, porque ni siquiera podían entrar a buscarlo. Imagínate. Ok. Entonces, era un lugar muy, muy sagrado. Entonces, y a la parte antes de ese lugar, y allá había un velo, ¿no? Que lo dividía. Y antes de ese lugar entraban los sacerdotes normales y los levitas, pero no la gente normal. Sí. Ok. Entonces, podemos llegar a la historia de Cristo. Ya dijimos que no le íbamos a mencionar mucho. Lo crucifican alrededor del año 33 o 30 y algo. No se sabe el año exacto. Hay mucho, nomás para entrar como en el detalle escabroso, hay mucho rollo de que fueron los judíos los que lo mataron, ¿no? O sea, siempre ha habido como ese rollo. Pues fue combinado entre... ¿Cómo era? O sea, las autoridades eran romanas. O sea, a ver, la decisión final es romana porque solo ellos podían condenar a muerte. O sea, ajá, los romanos tenían el control militar judicial, exacto. Tenían estas decisiones finales. Uh-huh. Pero se ponen de acuerdo Herodes, digamos, la autoridad local, uh-huh, con la autoridad romana, con la autoridad religiosa. Okay. Ahí sí, los 3 crucifican. Entre Herodes y Poncio Pilato, o sea, nosotros, ¿qué más nos da esto? Es un pleito irreligioso de ellos. Y era por el rollo del templo. Porque era por el rollo de que Jesús dijo ser el Mesías y no le creyeron. Ya. ¿Por qué no le creyeron? Porque ellos ya habían deformado las profecías, ya habían deformado la teología mesiánica y esperaban a un rey digamos, visible, un rey poderoso terrenalmente, que los liberara de Roma y que convirtiera a Israel en el nuevo gran imperio mundial, en la nueva gran hegemonía mundial. Ajá. Ellos esperaban un reino político, un mesías político. Uh-huh. Y llega un carpintero pobre que les dice, sí va a pasar eso, pero no ahorita. O sea, eso, quién sabe. Todavía falta mucho. Ahorita, 2000 años más, vámonos. O los que sean. Pero sí, para eso falta bastante. Ahorita yo les vengo a hablar de algo espiritual. O sea, tienen primero que convertirse. Tienen que... O sea, les da, por ejemplo, el sermón del monte, que es así como... amen a sus enemigos. O sea, les hace más dura la ley. En realidad, todo el mundo dice, ay, que Jesús era más blando. Era, a lo mejor... sí tenía mucha misericordia. O sea, perdona a una mujer adúltera. Cosas así. Pero... él hace la ley más fuerte. O sea, por ejemplo, antes se permitía divorciar y Jesús dice no. O sea, eso es endurecer la ley. Okay. O les decía, por ejemplo,
en la ley dice que no matarás, no mates a tus enemigos, pero yo te digo que con que lo odies y tengas rencor contra tu enemigo es como si lo mataras. O sea, ya también hasta lo interior, ¿no? O sea, no solamente... Ni siquiera pienses mal del otro. Exacto. Y cualquiera que insulte, que le diga racá, que es así como imbécil, ¿no? Es un insulto, es como si lo mataras, es una forma de matarlo. No, pues en México estamos todo el día en el tráfico, mate matando, y mate a todo el mundo. Sí. Racá. No, porque no dices racá. Ok, te así diría un fariseo. No, porque si no dices racá... Pero, no. pero sí decimos muy seguido chinga tu madre. ¿Eso no cuenta? Sí, claro. Sí, estás matando simbólicamente. Pero, y además le dice hipócritas. Se les pasaba diciendo, son ustedes unos hipócritas, como esa de cuelan el mosquito y se tragan el camello. No tienen compasión de la gente, no ayudan al pobre, al contrario, están viendo nada más que le sacan. Endureció las reglas. Y se las puso mal porque las endureció en el sentido de que ahora no solo tienes que cumplir con estos preceptos exteriores ridículos, y que además muchos son inventados, que ni siquiera los mandó Dios nunca, sino además les llama sepulcros blanqueados, por ejemplo, ¿no? Es uno de los insultos que les dice, porque le dice, por fuera están muy puros, ¿no? Los puros, ¿no? Los fariseos, pero por dentro están llenos de huesos y están de putrefacción, ¿no? Ahora, Dios, perdón, bueno, excepto por si sí crees que es Dios, Jesús no tenía de otra, tenía que, para poder controlar a la banda, tenía que inspirarles un poco de miedo, ¿no? Él no les quiere inspirar miedo a la banda, él viene, o sea, que además es lo que habían hecho todos los profetas de la historia. O sea, todos los profetas llegaban a decir ese tipo de cosas. Esa era la chamba de un profeta. Entonces él tampoco es que haga más que un profeta. O sea, nada más que él lo hizo con más autoridad. Y además hay otra cosa. Él sí decía que era Dios. O sea, por ejemplo, él les dijo en algún momento, alguien mayor que Abraham está aquí. Entonces se tomaban piedras para apedrear. ¿Cómo dices que eres mayor que Abraham? Alguien mayor que Salomón, dice. Y es más, una vez dijo, alguien mayor que el templo. Eso ya es el colmo, así como alguien mayor que el templo. Sí, dijo eso Jesús. Sí. Dale. O sea, él sí decía que era Dios encarnado. Dale, Jesús. O sea, en fin, de muchas maneras los provocó, los denunció. Y además, tampoco es el primer profeta al que matan. Persiguieron a entonces dices tú, no quiere inspirar miedo. Solo son las mismas advertencias de siempre. Exacto. Nada más de ya, de veras, ya estoy yo aquí para decirles esto y soy más alto que el templo. Exacto. O sea, más grande que el exacto. Y, o sea, les hablaba con una autoridad que nadie nunca había tenido. O sea, los profetas, pues, tenían mucha autoridad, digamos, porque venían, Dios los mandaba, ve y diles que no sé qué. Pero aquí, él dice, no es que Dios me mande a decir, es que yo soy, ¿no? O sea, yo soy Yahvé, hecho hombre. Vine a visitarlos para ver qué está pasando yo personalmente, y tú blasfemas, ¿no? Cuando además hacía milagros, o sea, podía, y las escrituras hablaban de él, decían hasta el tiempo, decían que iban a ser en Belén, que iba etcétera, todos los detalles, que iba a entrar a Jerusalén montado en un burro y entra así, que, o sea, hasta mínimos detalles, que lo iban a vender por 30 monedas de plata, que lo iban a crucificar, que se iban a repartir sus vestiduras, bla, bla, bla. Y total que, bueno, lo acaban crucificando, o sea, le tienden una trampa en la Pascua, y Judas, pues, lo traiciona, se le dicen dinos. O sea, la motivación sí era más como por parte de la iglesia, de estar quitándonos clientes. Sí, o sea, exacto, pues nos está haciendo quedar mal, nos está quitando. O sea, él dice, no quieren venir a mí porque sus obras son malas y yo soy la luz del mundo. Entonces, si vienen a mí, sí, nos está dando sus obras van a quedar expuestas. O sea, ahí está en varios pasajes, dice cosas así. Y además dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. O sea, siempre porque eso todo era exterior, ese es el problema. Eran hipócritas, o sea, era gente que solo exteriormente era muy religiosa, y yo el sábado te entiendo. Bueno, al punto que lo den. Y los sacerdotes también, ahí se unen los fariseos y los saduceos, porque contra todos agarró. También llega y los corre del templo a los cambistas, y se han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, etcétera, ¿no? Que después eso pasó en la iglesia cristiana, evidentemente, lo mismo, y fue una copia, ¿no? La historia de la iglesia cristiana es una copia de la iglesia judía. Y entonces, ya lo crucifican, sus discípulos empiezan a asegurar que lo vieron resucitado.
terminaron dando su vida afirmando que lo vieron resucitado. El cadáver nunca apareció. Realmente la tumba de Jesús quedó vacía y hasta el día de hoy, porque ahí los fariseos podían haber, aquí está el cuerpo, no lo presentaron jamás. Con eso hubieran acabado con el cristianismo. Nunca lo presentaron porque no había cuerpo y los discípulos aseguraron que lo vieron resucitado. Empezaron a difundir esto y empezó a haber tensiones entre pues esta nueva secta, para ellos era una secta judía y tal, y pues ahí medio convivían, y al mismo tiempo el cristianismo se empieza, también esas son profecías, que el cristianismo como la edad de Abraham va a llegar a todas las familias de la tierra, empieza a salir de Israel. También ya había muchos judíos en la diáspora significa los que están dispersos, había muchos judíos en Grecia, en Roma, en Antioquía, por todos lados había judíos ya esparcidos, digo, del mundo conocido, ¿no? Y empiezan a llegar, primero siempre llegaban como a las sinagogas, ya vino el Mesías, les venimos a traer la buena nueva, la buena noticia. Ajá. Eso significa evangelio, buena nueva. Ok. Entonces la nueva buena nueva es el Nuevo Testamento. Ah, no, el evangelio. El evangelio es buena noticia. La buena noticia. Pero pues el judaísmo oficial sigue rechazándolos. Y llega, bueno, aparece San Pablo, también vale la pena hacer un episodio de San Pablo, es un personaje súper interesante, era un fariseo súper radical, así que lo odiaba a los cristianos con toda su alma. Okay. Lo envían a Damasco, así él mismo pide permiso. El primer mártir cristiano es San Esteban. Ese se relata su muerte en Hechos 7, lo apedrean así, precisamente porque les echa un discurso, pero ustedes se han endurecido y no reconocen. Mátenlo, y lo apedrean. Y San Pablo era uno de los que estaban ahí, ¿no? Apedreándolo. Él fue uno de los que aventó la piedra. Sí. Y entonces en algún momento él pide permiso al Sanedrín. El Sanedrín era como el Senado judío. Se le apareció Dios a San Pablo en el camino a Damasco. De pavor, ¿no? O sea, él pidió permiso. Denme una carta para las autoridades de Damasco que me permitan ir y arrestar cristianos, porque muchos habían huido por la persecución después de la muerte de Esteban. Y entonces déjenme ir a alcanzarlos, arrestarlos, y los traigo aquí para que sean juzgados y ejecutados. Ándale, San Pablo. Bueno, Saúl se llamaba. Rabí, era rabino. Ajá. Rabí Saúl, por favor, vaya usted a arrestar a estos herejes. Y va y sale de Jerusalén fariseo y llega cristiano a Damasco. Es un camino de 2 días, no sé cuántos, cortito. En ese lapso llega cristiano, ¿no? Entonces, si él asegura que se le apareció Cristo en el camino, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué das coces contra el aguijón? O sea, ¿por qué das patadas contra el aguijón, ¿no? Que te está... Es un término de agricultura, digamos, como el arado. Ajá. Y entonces que llega y ya es cristiano, ahí lo bautizan en Damasco y regresa a Jerusalén con la noticia, pues, que se me apareció el Jesús al que estábamos persiguiendo. No, pues maldito hereje, lo empiezan a perseguir los judíos. Entonces se va a Antioquía, en fin. Y San Pablo es el que se encarga de difundir el evangelio por toda la Europa conocida, incluso llegó hasta España. Okay. Por todo el Imperio Romano, por lo menos al norte del Mediterráneo, San Pablo difundió todo el evangelio. Ese güey sí que chambeó, no como San Pedro, que la verdad es que... San Pedro, la verdad... Nada más estaba muy cómodo. Siempre preguntó a Jesús qué le va a pasar. San Pedro también lo crucificaron de cabeza, de San Pablo lo decapitaron. Bueno, sí, un mal final, pero ¿cómo la pasaba? No mames, Jesús. Chale. Sí, así el pescado gratis, así, ¿no? Multiplicaba. Sí, a que no pero multiplicas otro. Pero también le curó a su suegra. También, sí, eso fue lo que no... Porque además estaba casado San Pedro, eso nunca te lo dicen. Y se le enfermó la suegra. Y Jesús la curó y entonces... A la suegra de San Pedro de güey. Sí. Jesús, ¿qué onda? A lo mejor eras de esas suegras buenas. Sí. Y entonces, que hasta se llevan mejor con el yerno que con la hija, ¿no? Pues suele pasar, me ha pasado, ¿cómo no? Así, Pedro, pues, vente a... Sí. No tengo de qué platicar con esta. Vente aquí a cotorrear con nosotros. Luego quieren hacer equipo contigo para chingar a la hija. No, son tremendas, ¿eh? El caso es que, bueno, para cerrar ya esto, ¿cómo se va? Es que, Doc, eres una delicia. Escucharte es un deleite. Ya nos estamos acercando. O sea, el Nuevo Testamento se escribe. El Nuevo Testamento está escrito son cartas de San Pablo
a las iglesias que él mismo fundaba o en las que él trabajaba. Cartas de San Pablo. La fundaba y luego desde donde estaba, carta de San Pablo a los no sé qué. Ajá, exacto. A los corintios, a los romanos, a los Diciéndoles tesalonicenses. cosas que había pensado. Diferentes temas que ellos le preguntaban y les contestaba. Entonces, cartas de San Pablo. 4 evangelios que son la historia de Jesús. Uno está escrito por Mateo, que era discípulo directo de uno de los 12 apóstoles. Marcos era discípulo de Pablo y de Pedro. Lucas era discípulo de... No, pues nada más le faltó Vilma. Pablo y de Pedro. Coche. Ese es Betty. Sí, coche. Me encanta. Coche. Imagínate que doblaba las risas que le daba. Pablo Mármol. Vilma. Bueno. Ese era el que le puso voz a Pedro Picapiedra y a Pablo Mármol. Es Tata. Jorge Arbizu, el Tata, que es el de la voz de Benito. Exacto. Que AMLO lo puso en su mañanera. Y también le puso voz, bueno, Benito, Cucho y no me acuerdo si otro de los gatitos. Pero Oye, don Gato, ¿en dónde está el niño? ese es También Arbizu. es el Tata. Y es Pedro Picapiedra y Pablo Mármol también, güey. No mames, ese güey le puso voz a las cosas más top. Pero qué mamada que el Lord AMLO haya puesto esa mamada en la mañanera. Pero bueno. El 4 evangelio es de San Juan, que era otro de los 12 apóstoles, el discípulo amado, así se le dice, y que era además el más joven de los 12. Y luego cartas de Pablo. Hay 2 cartas de San Pedro. Una de Santiago y otra de Judas, otro Judas, que no es ni Tadeo ni Iscariote. Judas y Santiago eran hermanos de Jesús, o sea, hijos de María y José. Que bueno, ahorita va a ser un reventó lío. la Biblia con eso que acabas Va a de decir. ser un lío. Los católicos dicen que eran primos, no hermanos, aunque ahí dice hermanos, eso es toda otra discusión. También, o sea, hermanos de Jesús tienen ahí cartas, podemos leer sus cartas en el Nuevo Testamento. El Apocalipsis, que es de San Juan, 3 cartas de San Juan, y ya, básicamente ese es el Nuevo Testamento. Un libro que relata los hechos de los apóstoles, que también es de Lucas. Ajá. Que son los primeros años de cómo se esparció la iglesia, que hacían los apóstoles. Ese es el Nuevo Testamento, que se escribe más o menos entre el 40-45, después, luego se empieza a escribir después de Jesús, hasta no se sabe exacto las fechas de los últimos, que son los escritos de Juan, en concreto del Apocalipsis sería el último, más o menos en el 90. Ahí se escribe todo, en ese lapso todo el Nuevo Testamento. Sí, no era la historia de la iglesia, pero en este punto se están empalmando. Entonces dejamos ya por completo aquí la iglesia. Vamos a regresar. El tema son los judíos. ¿Qué pasa con los judíos a partir de esto? Vamos a llegar hasta el año 70, ya terminamos y ya después seguimos. O incluso podríamos terminar aquí y empezamos en el año 70, pero es que el año 70 concluye algo muy importante. Podemos irlo adelantando y después lo retomamos con más calma. Chale. Ya estoy hablando así como anda. 400 palabras por minuto. Para el próximo episodio. Bueno, no sé si el próximo, pero eventualmente. Déjalo a punto en mi máquina de escribir invisible. Nos hicieron ese meme, no mames, qué risa. El grupo de cuando de yo te sugiero uno, sí, déjamelo. Cuando el Dr. Stern propone un tema. Déjalo, escribo en mi máquina, escribes invisible. Este es el primero que me haces caso. Sí, es bien, claro que no. El segundo, el primero fue. ¿Cuál segundo? Hemos hecho un montón de episodios que tú sugieres. ¿Qué te pasa? ¿Tuviste tu época de que tundir a los conspiranoicos, que los Illuminatis? Yo siempre lo que tú has dicho se hace. Y además sigue mentándonos la madre la gente por el episodio de los Illuminati. ¿En serio? Pero son Illuminatis, o sea, son güeyes que creen en esas cosas. Entonces me siguen llegando comentarios. Qué ignorantes son, no han leído las cosas correctas. Buenísimo, no sé o sea, sigue sí, ese activo. episodio leído re bien. Véanlo si gustan. Ok. ¿Por qué menciono el año 70? En el año 70, bueno, primero ya ocurre, hasta este momento, aunque el cristianismo ya se está esparciendo fuera de Israel, todavía es un fenómeno bastante judío. Incluso al principio, el 100% de los primeros cristianos eran judíos. Okay. Ni siquiera, o sea, los propios apóstoles no sabían si debían bautizar gente que no fuera judía. O sea, o si primero se tenían que ser judíos y luego los bautizaban. O sea, esas eran las primeras discusiones de la iglesia. Si, o sea, ¿se podrá bautizar a un no judío? O sea, imagínate. Y el primero es un romano que Pedro bautiza, ¿no? Que está en Hechos 10. Es el primer no judío bautizado. Dime una cosa, ¿qué motiva a la gente a adoptar el cristianismo tan temprano? O sea, a mí llegan y me empiezan a decir cosas y tal, y yo digo, está chido, creo que ha de ser cierto lo que me cuentas de Cristo y eso, pero ¿qué me motiva a mí a cambiarme de religión?
Pero por un lado, los apóstoles hacían milagros y tal que la gente veía, podía constatar. Por otro lado, pues creían en la... Pues si yo, que ni conocía a los apóstoles, nada, pues a algún momento me convenció. O sea, la explicación teológica es que los apóstoles iban acompañados por el Espíritu Santo, que es el que movía a la gente a creer. O sea, no es tanto de ellos solos. Ok. Por ejemplo, Pedro da un discurso poquitito después en Pentecostés, o sea, que es unas semanas después de la Pascua y la resurrección. Da un discurso a todos los varones israelitas, no sé qué, que ese día llegó el Espíritu Santo a la iglesia. Eso es lo que se celebra en Pentecostés. Entonces, después de esos varones israelitas, y les cuenta todo el evangelio y todas las razones por las que deben creer que Jesús es el Mesías. Y dice, creo que como 2,000 personas creyeron, o sea, y los bautizaron a todos ahí mismo. O sea, entonces, sí, empieza... Y entonces, digo, en este punto ya eran 5 sectas cristianas. Y va pasando este tiempo, cada vez se van separando más judíos y cristianos. Y en el año 67 empieza una revuelta por parte, sobre todo de los celotes, que así, ahora sí viene nuestra revolución, vamos, este es el momento donde pensamos de Roma. Jesús, en sus últimos discursos, antes de la crucifixión, había también dicho unas profecías sobre esto y dijo, por ejemplo, les advirtió a los cristianos, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, no crean a los que les van a... Porque siempre ha habido falsos profetas. Sí, vamos a ganar, No les crean, no van a ganar. Ese es el fin de Jerusalén. Okay. También Moisés mismo, fíjate desde cuándo, había profetizado en Levítico 26, Deuteronomio 28, clarísimamente, o sea, que en algún momento iban a romper el pacto con Dios. Y entonces Dios los iba a sacar de su tierra y los iba a esparcir por todas las naciones. Okay. Eso está desde 1400 años antes. Los va a esparcir por todas las naciones. Y describe además, y siempre huirán, siempre los perseguirán. Incluso aunque no los persigan, vivirán con miedo. O sea, el pueblo del norte con el águila vendrá. Fíjate, los nazis, los romanos también usaban águila. Bueno, muchos imperios han usado águila, pero sí predice desde Moisés un pueblo del todos águila. Han usado águilas. Sí. Las águilas de la América. No, pues bueno, México, o sea, Estados Unidos, es muy común el águila para ciertos escudos, pero sí habla de un pueblo del águila que los perseguirá especialmente. Okay. Todo eso es desde Moisés, en fin. Y dice porque va a llegar un día en que no van a escuchar la voz de Dios, van a romper el pacto y Dios los va a esparcir. El que quiera leer, es bastante impresionante leer eso porque sí es una proyección del futuro increíble hasta el día de hoy. Levítico 26, Deuteronomio 28. Bueno, ¿qué más? Pues ya básicamente nada más o sea, sí hay que ver con más detalle, pero en el siguiente que hagamos sobre este tema. Okay. Básicamente lo único que pasa en el 70 es que inicia esta revuelta en tiempos de Nerón. Ajá. En el 69 se muere Nerón. Y Nerón había enviado 80,000 soldados comandados por Vespasiano, que le pusieron así porque sus papás, cuando se conocían, su papá tenía una Vespa. Entonces ¿cómo le ponemos al niño? Pues Vespasiano. ¿Por qué mis chistes son tan malos? No, están buenos. Bueno, entonces Vespasiano tenía un hijo que se llamaba Tito Capo Tito. Ese sí ya malísimo, como de Arturo. Bajó un poquito. Nivel Arturo. Ya cuando tu chiste suena que lo contó Arturo, es que es normal. Arturo, el de vecinos. Sí, Tito Capotito. Bueno. Entonces, casi córtale esto, Eric. No lo va a cortar. Ah, está bien. Y entonces, Vespasiano y Tito, su hijo, van a invadir Jerusalén. Se muere Nerón y no tenía herederos, entonces a Vespasiano lo llaman como emperador a Roma. Se regresa y Tito, su hijo, se queda y es el que termina la chamba, que después Tito sucedería a Vespasiano como emperador. Ok. Y de por sí los romanos a los judíos no los querían por las mismas razones que tú, porque son diferentes, porque además juzga, o sea, de alguna manera alguien que es muy diferente indirectamente está juzgando, así como, pues yo estoy circuncidado y tú no, pues yo no como puerco y tú sí. Okay. Y, o sea, como yo soy mejor que tú, o sea, o yo soy más santo que tú, o lo que sea. Y entonces por eso también todo mundo así. Entonces los romanos también ya está. Y entonces la revuelta dice, ya los vamos a acabar definitivamente. Así este es el fin. Y en realidad esto que pasó en esos años es, en cierto sentido, es peor que el Holocausto. O sea, el Holocausto hay más cantidad de muertos, pero
esto es más significativo. Aquí se acabó Israel. O sea, este fue el fin de Israel. En el Holocausto, pues sí, mataron a la mitad de los judíos del mundo. Sí, no decimos que no sea la cosa más espantosa del mundo, pero... Pero en cierta forma esto fue peor, porque además aquí destruyeron Jerusalén, los expulsaron para siempre de su tierra, quemaron el templo, se robaron todos los utensilios sagrados del templo, que nunca más se han vuelto a ver, no se sabe más de ahí por delante, ya no existen. Y ese fue realmente el fin. Y mataron, se calcula que a más de 1 millón de judíos en esa guerra. Los aplastaron. En el Holocausto los hicieron 6, pedazos. ¿No? Y Jesús les había dicho que eso iba a pasar precisamente porque rompieron el pacto. Entonces se acabó el pacto. Ya no hay templo, ya no hay o sea, ya Dios no estaría con ellos. Se acabó el pacto. De todas formas, dice que los iba a preservar hasta el fin, que es lo que ha pasado. Es casi milagroso que no hayan desaparecido. A pesar de que todo el mundo los quiere acabar, no pueden. Y que sí es muy interesante la parte que sigue de la historia, que sea toda la Edad Media y todo cómo se va desarrollando el antisemitismo y las relaciones con los cristianos. El caso es que Jesús les había dicho, no quedará piedra. Ven este templo, y todos así maravillosos. Qué bonito templo, ¿no? Bueno, ven este templo, no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Y además como que en muy poco tiempo. Y sí, no quedó pedazo, quedó el muro de los lamentos, que ni siquiera es propiamente una parte de afuera. De afuera, ¿no? Ni Como siquiera es realmente el templo, exacto. Entonces, eso es lo único que quedó, pero les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Pusieron una mezquita ahí, que a ver, quítala. O sea, no hay manera de quitar esa mezquita. No se puede volver a hacer ese templo, nadie lo va a volver a hacer jamás. Fue ya definitivo ese fin. Y entonces, simbólicamente ese es el fin, desde el punto de vista cristiano, el fin de los judíos. Así es, o sea, como pueblo especial, digamos. Como pueblo elegido de Dios. Como una nación sagrada, como lo quieras ver, así, o sea, sí, ahí se acabó. ¿Y se convierte en qué, desde ese punto de vista, como en familias? Sí, bueno, en cierta forma sigue siendo una nación, sigue siendo un pueblo, pero ya no están en ese pacto, ¿no? Que eso es lo que les había dicho Moisés, aunque después dice, pero después van a volver a ser reunidos, ¿no? En algún momento, misteriosamente, van a volver a ser reunidos, o sea, otra vez, de alguna manera, algo, no sabemos qué tanto, pero podría regresar un poco. Esa parte es como al muy top dudosa. one. Sí, no, eso no va a pasar. No, eso sí, no. Pero digamos que a lo mejor sí los incorpora. Como que el padre Maciel sí le dio un putazo para abajo al catolicismo, ¿no? Exacto, sí. No, bueno, también está en declive. En fin, ya con eso pues creo que acabamos. Lo único importante es decir que desaparecieron las de estos grupos. Además Jesús les había dicho, cuando vean que ya esto viene, que Jerusalén está rodeada de ejércitos, huyan, ya no se queden ni averiguar quién va a ganar, ustedes váyanse ya de Jerusalén, y de hecho lo hicieron los cristianos, no hubo cristianos muertos en esa guerra, todos se fueron, reconocieron que había llegado ese momento que había dicho Jesús, se fueron, destruyeron Jerusalén, entonces ya los cristianos quedaron aparte, los saduceos ya no tenían qué hacer porque no había templo, entonces se fundieron con los fariseos, y los celotes fueron exterminados hasta el último, no quedó ni uno. Los esenios, pues ya no sé qué pasó, desaparecieron. Entonces, los únicos de los cuatro. Exacto. Los únicos de los cuatro que estaban preparados para esa catástrofe eran los fariseos, porque ellos ya tenían sinagogas y todo por todo el imperio. Y entonces, pues los saduceos, o sea, ya lo único que sobrevivió fue esa versión del judaísmo. Las otras murieron para siempre y esa es la que prevalece hasta hoy. O sea, hoy un judío religioso claro, él te va a decir es que este es el verdadero judaísmo, pero si te regresas al siglo I, pues esa es una porción del judaísmo, es una de las versiones del judaísmo y ni siquiera la más original. Entonces, pues bueno, esa es la historia. Y entonces, para que entendamos el resto de la historia de los judíos, tiene que ver con o sea, ya son, o sea, como religión, ya son nada más los fariseos los que dictaron la religión judía hasta el día de hoy. Por eso hay sinagogas y rabinos. Y no sacerdotes. Bueno. Doctor Stern, qué barbaridad, como siempre. No. Yo ya mejor me callo. Es más, tienen razón. Gracias. Fue un placer estar en este podcast. No, de verdad, impresionante, apasionante, Doc, muy interesante. Nada más para que quede bien claro. Tú naciste judío y entonces luego dejaste de creer en un montón de cosas como estrictamente religiosas. Nunca las creí, ni nací en una familia realmente religiosa.
Éramos más bien seculares, incluso hay ateos así recalcitrantes en mi familia. Pero... Porque bueno, ya veremos cómo se desarrolla, veremos que no todos los judíos son religiosos, o sea, ya es como cualquier otra nación, que hay todo tipo de gente. Y pero sí, nunca creí en eso. O sea, más o menos, claro, iba a la sinagoga o en los rituales así de cajón, como pues la gente que la bautizan y que hace la primera comunión y eso, pero pues no quiere decir mucho más, ¿no? O sea, ¿Cuáles son las religiones top del mundo? por cantidad de gente, Ajá. el budismo es la mayor, el cristianismo es la segunda y yo creo y el islam es la tercera. El Islam. Y el judaísmo no es nada, es un Sí, muy puntito. chiquito. No, sí, un puntito. Hay 12 millones de judíos, es el 0.2% de la población. Y sin Y embargo, de ahí, además, quién sabe cuántos son realmente religiosos. muy, muy relevantes en ciertos medios, ¿no? Por ejemplo, el medio del entretenimiento. Bueno, es impresionante y casi siempre chamba muy, muy fregona y mamalona, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí dejamos este episodio. Tenemos más que decir de la historia de los judíos, ya como más para acá. Ya la historia moderna, ya de la que empieza a ver fotos. La historia moderna del año 70 después de Cristo para... Ya en el 100 es de... No mames, ya casi llegamos a los supersónicos. Sí. Y entonces... pero por lo pronto... No olviden comprar los libros del Dr. Stern en Amazon.com. Están buenísimos sus libros. Y pues bueno, para muestra un botón. También da cursos de un montón de cosas el Doc, súper cultas. Así que búsquenlo en sus redes sociales. Yala. Tomar una clase con el Doc es algo que no sé qué se ha de sentir porque nunca lo he hecho, pero cuentan que muy chido. No, imagínense. Y bueno, pues todo virtual y la madre, ¿no? Y yo estoy dando mi curso de stand-up. Gracias por tanto apoyo. Y no olviden pronto, o tal vez ya cuando salga este episodio, no lo sé, el Gonly Fans. Onlyfans.com de Gon Curiel, donde se muestra, pues más que aquí. Gracias. Todos los domingos. Y otro episodio que sería muy interesante es historia del cristianismo a partir también de la caída de Jerusalén. O sea, cuando ya sale del judaísmo, Ok. cómo se va desarrollando al principio. Nos vamos también por Podría ese ser lado. muy interesante para la gente. En tu máquina invisible. Sí, historia del cristianismo. Sí. Gracias. Todos los domingos nuevo episodio a las 8 de la noche. Y síganos en nuestras redes. Recomiéndenos por amor a Dios. Y contacten al Doc para sus cursos, por favor. Bye. Bye. El desprecio de la historia.